Ahora veamos cómo determinar la ecuación llamada cartesiana del plano. Sea n un vector no nulo y p sub 0 un punto fijo, un punto conocido del plano, se define el plano pi, esta figura geométrica en R3, como el conjunto de puntos p tales que cumplan esta condición. El vector n sea perpendicular, así vamos a leer esta notación, a el vector p sub 0. En nuestra gráfica se va a entender mejor, ¿no? Este vector n debe ser perpendicular a el vector p sub 0. Recuerden que n es un vector conocido, un vector no nulo. P sub 0 también es un punto del plano. Y este punto P es un punto cualquiera de nuestra figura geométrica. Y entonces, una manera de entender esta definición es que el plano está formado por todos los puntos P, de modo tal que el vector n, este vector conocido, es perpendicular al vector P sub 0. A este puntito vamos a llamarle punto de paso, al punto inicial P sub 0, y a el otro elemento importante para determinar la ecuación del plano, vamos a llamarle vector normal. Entonces, dicho de otra manera, el plano está formado por los puntos P, tales que el vector P sub 0P es perpendicular a el vector normal del plano. Esa es la condición que define a nuestra figura geométrica. Ahora, esta condición va a llevarse a una ecuación. Para eso, vamos a suponer que el vector llamado normal tiene componentes A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula, que el punto P, al representar un punto cualquiera del plano, tiene coordenadas X, Y, Z, y que el punto P sub 0, el llamado punto de paso, tiene conocidas coordenadas, aquí están X sub 0, Y sub 0, Z sub 0. Es un poquito de manejo algebraico en teoría de vectores. Para empezar, recordemos que si dos vectores son ortogonales, el producto escalar de ellos es igual a 0. Recordemos además que las componentes del vector P sub 0P pueden determinarse restando las coordenadas del punto final P menos el punto inicial P sub 0. Y entonces reemplazamos ello, ¿no? El vector n de componentes ABC multiplicado escalarmente por el vector P sub 0P de componentes aquí reducidas tiene que darnos 0. Recordemos que el producto escalar se opera multiplicando componente a componente y sumando todo para al final despejar y quedamos con una ecuación de este tipo. El plano pi está formado por los puntos P de coordenadas X, Y, Z que cumplen esta ecuación. A por X más B por Y más C por Z igual a una constante D. Esta es la llamada ecuación cartesiana del plano. Nuevamente se llama cartesiana porque queda siempre en términos de las variables X, Y y Z, las coordenadas de un punto cualquiera del plano. Veamos un ejemplo para ver cómo es que se calcula dicha ecuación. Hay la ecuación cartesiana del plano que pasa por el punto B y tiene vector normal, el vector n de componentes 4 menos 2, 3. Recuerden, eso es muy importante. Para hallar la ecuación cartesiana de un plano, se requiere un punto de paso, un punto cualquiera en el plano, además de las componentes del vector normal. ¿Ok? El vector normal, en realidad, no es único. Un plano tiene muchos vectores normales, todos ellos paralelos. Por mencionar solamente alguno. Aquí el problema habla del vector n. Pero si, digamos, consideramos el vector 2 veces n, es decir, un vector paralelo y de tamaño el doble, también será un vector normal, porque es perpendicular al plano. Y no solamente 2 veces n, sino, por ejemplo, el vector un cuarto de n. Es decir, reducimos el tamaño, pero mantenemos la dirección y el sentido. Es decir, el vector sigue siendo perpendicular al plano, pero ahora en menor tamaño. Lo importante es que el vector sea perpendicular. Para hallar la ecuación del plano, lo importante es que el vector sea perpendicular. Y entonces eso nos indica que un plano puede tener muchos vectores normales, todos ellos paralelos. Para hallar la ecuación basta con uno. Algunas veces el problema lo va a indicar,
Otra vez habrá que calcularlo, ya veremos. ¿Ok? Así que planteamos la condición que define todo el plano. El vector BP, donde B es el punto de paso y P representa un punto cualquiera, tiene que ser perpendicular al vector N, al vector normal al plano. Si los vectores son perpendiculares, el producto escalar de ellos es igual a C. Dejo para que tú hagas las cuentas de las componentes del vector BP, aquí están, las multiplicamos escalarmente por el vector N de componentes conocidas, operamos un poquito, despejamos, y esto es muy clásico, X, Y, Z en un lado de la igualdad y todo lo que no es X, Y, Z al lado contrario, toda la parte numérica al lado contrario, y nos quedará la conocida ecuación cartesiana del plano. Ahora, un detalle muy importante es el siguiente. En la ecuación cartesiana del plano podemos identificar las componentes del vector normal. El vector normal va a ser muy importante para el estudio del plano. Y entonces, digamos que se nos da como dato la ecuación cartesiana del plano, yo deberé preguntarme, ¿y cuáles son las componentes del vector normal? Veamos que se pueden identificar directamente. ¿Ok? Observen los coeficientes, perdón, los coeficientes que acompañan a la variable X, a la variable Y y a la variable Z en la ecuación cartesiana. 4 menos 2, 3. Y observen las componentes del vector normal. 4 menos 2, 3. Profesor, entonces los coeficientes que acompañan a las variables X, Y y Z en la ecuación cartesiana son las componentes del vector normal. Así es. Eso se cumple siempre y es una buena manera, ya lo decía, de identificar en la ecuación del plano las componentes del vector normal. Es más, eso nos va a dar una pauta un poquito distinta, una pauta adicional, si es que se quiere, para hallar la ecuación del plano. Veamos. Otra forma de determinar la ecuación del plano. Es el mismo ejemplo anterior, solo que vamos a hacer la cuenta de una manera un poco distinta. Tenemos al punto B, un punto del plano, tenemos al vector normal, ¿ok? Y entonces, según nuestro último análisis, las componentes del vector normal, 4, menos 2 y 3, tienen que aparecer en la ecuación del plano. Y no solamente eso, sino que la primera componente acompañando a la variable X, la segunda componente acompañando a la variable Y, la tercera componente acompañando a la variable Z. Siempre ocurre eso. Las componentes del vector normal aparecen en la ecuación cartesiana del plano. Nos faltaría solamente determinar el valor de esta constante, porque si puedes notar, la ecuación del plano siempre tiene esa forma, ¿no? A por X más B por Y más C por Z igual a una constante D. Entonces, para determinar el valor de esta constante, hacemos uso del otro elemento importante para encontrar la ecuación del plano, el punto de paso. El punto B de coordenadas 3, 1, 2 pertenece al plano. Este dato se maneja de la siguiente manera. Si un punto pertenece a un plano, se reemplazan las coordenadas del punto en la ecuación del plano. En lugar de X reemplazamos 3. En lugar de Y reemplazamos la unidad. Y en lugar de Z reemplazamos 2. Nuevamente, si un punto pertenece a un plano, las coordenadas del punto cumplen la ecuación del plano. Entonces reemplazamos, en lugar de x3, 4 por 3, menos 2 por y, que lo estamos reemplazando por la unidad, 3 por z, que es 2, nos da la constante. D vale 16, y de esta manera tendremos la ecuación del plano. Nótese que es la misma de hace un momento, eso era de esperarse, ¿ok? Así que tienes dos maneras de hacer los cálculos para la ecuación del plano. Evidentemente, esta es un poquito más directa, ¿no? Porque solamente se reduce a reemplazar las coordenadas del punto de paso. ¿Ok? En general, recuerde, ciencias, que cuando se quiere determinar la ecuación cartesiana de un plano, se requiere un punto de paso y un vector normal. Un vector normal es un vector perpendicular al plano. Cualquiera que se tenga perpendicular al plano sirve como vector normal. Aun cuando algunos libros hablan de ecuación vectorial del plano, en el contexto de las evaluaciones de católica es suficiente con trabajar la llamada ecuación cartesiana. Así que tengamos presente dicho tópico para poder determinar la ecuación de un plano.